cansada estoy. Otra vez la batalla de siempre para lavarme los dientes. ¿Manual o eléctrico? El manual, ¿eh? El manual. Como me entere yo que coges el eléctrico, ya verás, ¿eh? Que yo limpio más placa. Y sobre todo porque no tengo ni pila ni batería, así que tú misma, el manual. Hazme caso a mí. Usa el eléctrico. Te cansarás menos. Ya, pero ¿cuál es el mejor? El mío es mejor y lo sabes. Pues no, el mío es mejor y de toda la vida, que lo sepas. Pues no. El Pues mío sí. es mejor. No, el mío. ¿El tuyo hace esto? No, pero el mío lleva toda la vida funcionando, así que ¿por qué cambiarlo ahora? Explicaré por qué el manual es mejor que el eléctrico. Primero, porque no tiene ni pilas ni batería, por lo tanto no hay que esperar a que se cargue para que funcione. Primer paso, que es muy importante, mojar el cepillo antes de aplicar la pasta. Yo empiezo siempre, te explico mi manera, que es de dentro hacia afuera, bueno, toda la mi arcada, y en movimientos circulares, que arrastre la suciedad tanto de arriba como de abajo, y que sea masajeando, ya que si das muy fuerte en la encía, se daña. Movimientos circulares. Puedes cambiar la posición del cepillo para tu comodidad. Vale. Una parte de adentro. Puedes empezar por arriba o por abajo. En mi opinión me va mejor por abajo porque lo veo mejor. De dentro hacia afuera siempre. Y mi cepillado es este. Inclinar el cepillo un poquito en 45 grados. Que si no sabes los grados exactos no importa. Simplemente que esté un poquito inclinado para que la suciedad vaya hacia afuera. Primero los molares, los premolares y insiste bastante en la parte de canino a canino, porque aquí se acumula mucha placa. Y no pongas el cepillo de lado, sino en perpendicular y hacia arriba, ya que las celdas expulsarán la suciedad hacia afuera. Y lo mismo que en la parte de canino a canino, el cepillo en perpendicular pero hacia abajo. Insiste bastante porque es donde se acumula mucha suciedad. La lengua es muy importante, ya que si no la limpias correctamente, la boca se vuelve a ensuciar, ya que acumula muchos gérmenes y mucha suciedad, así que límpiala. Yo te aconsejo que cojas un cepillo que tenga la parte del cabezal por detrás, una membranita porosa o con rayas, depende de cómo sea la estructura del cepillo. Pues no. El cepillo eléctrico está clínicamente testado que elimina el 100% de placa. Tiene alta velocidad de cepillado. Tiene temporizador profesional, que te dice cuántos minutos ha durado el cepillado. Tiene batería recargable. Puedes adaptar el cabezal a cada tipo de cepillado. Primero pondremos agua en el cepillo. Luego aplicaremos la pasta para colocarla en los primeros dientes que queremos lavar. Y lo colocaremos así. Vale, ahora ya sé por cuál decidirme.